Increíble, hermanos. Se sintió aquí una libertad y un gozo que no he sentido en un rato. Amén. Ha sido un año, 2 años casi difíciles, ¿no? Con COVID y con todo lo que ha sucedido después, las consecuencias de todo lo que ha pasado. Pero sabemos que aunque todos pueden cerrar, no pueden cerrar el movimiento, ni pueden cerrar la iglesia, porque es imposible. Amén. El Señor sigue obrando y usando, amén, lo que pasó para enseñarnos cuánto dependemos de Él. Hermanos, hoy vamos a seguirle ya que terminó la Navidad y el Año Nuevo. Ya voy a regresar a Gálatas y nos quedamos en Gálatas 5:13. Vamos a empezar ahí, en Gálatas 5:13. Quiero leer hasta, creo que el 18. Primero Dios. Entonces, si nos ponemos de pie para leer esta lectura y pedirle al Señor su bendición. Así dice la palabra del Señor, según el apóstol Pablo. Y yo, hermanos, quiero empezar en el 13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Síguele. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Vamos a inclinar nuestros rostros, pedir al Señor su bendición. Amén. Padre Celestial, una vez más te pedimos tu bendición, te pedimos tu guía. Pedimos, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros, nos toques en una manera especial. Y nuestro deseo, Señor, es crecer. Nuestro deseo, Señor, es entender, Señor, lo que nos dice tu palabra, transformándonos y haciéndonos más y más cada día como tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por cada persona aquí, cada familia representada aquí. Pedimos, Señor, que estés con ellos, protégelos y pedimos, Señor, que los bendigas a cada uno, Señor, con tu presencia y con tu gracia, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Recuerdan que empezamos este libro con la idea de entender que las buenas nuevas de salvación son por la gracia solamente, a través de la fe solamente y solamente en Cristo. Habían maestros que habían entrado después de que se fue Pablo de esta región de iglesias llamada los Gálatas y empezaron a enseñar que, bueno, no hay nada mal en creer en Cristo. Es bueno aceptar su muerte. Sí, resucitó entre los muertos. Pero lo que estaban diciendo, no es suficiente. Tienes que hacer más. Y eso nos lleva a entender entonces que lo que hizo Jesús no fue suficiente. Y es lo que estaban enseñando. Tienen que observar el sábado. Tienen que circuncidarse los varones. Tienen que observar los ritos y las ceremonias, fiestas y esto y aquello. Pero no es cierto, estaba diciendo Pablo,
Porque cuando Cristo muere en la cruz, dijo, consumado es. Es decir, todo está pagado por completo. La deuda que teníamos contra Dios por nuestros pecados se pagaron. Entonces, en Cristo encontramos la salvación. Lo único que podemos hacer es aceptar el pago que Él hizo, el sacrificio que Él hizo en la cruz, por fe. Lo que nos corresponde para poder obtener la salvación es creer en Cristo. Y nos encontramos entonces a través de la fe en Cristo. Estar en Cristo es suficiente. No tienes que hacer más. Entonces aquí vemos que Pablo trata con estos hermanos y empieza a hablar de su libertad. ¿De qué libertad está hablando? Pues está hablando de la libertad del impacto y de la fuerza y de la influencia del pecado. ¿Cuál es el penal del pecado? Muerte. Entonces está hablando de que nosotros ya no estamos bajo la maldición que se encontró con Adán y Eva por la caída, por desobedecer, y toda la humanidad está bajo esta maldición. Ya no estamos ahí, porque maldito todo aquel que cuelga en un madero. Jesús recibió la maldición que merecíamos nosotros, y nosotros escapamos esa maldición y somos libres en Cristo. Somos justificados. Eso quiere decir que ya estamos bien con Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. La parte que nos toca es creer, porque somos salvos por la gracia, que es el favor inmerecido, a través de la fe. Solamente podemos recibir el don de salvación. Lo que nos corresponde a nosotros es aceptar lo que Él ganó por nosotros en la cruz. No hay más. Es solamente por gracia, solamente por la fe y solamente a través de Cristo. No hay más. Lo difícil es aceptar y después recibir, porque uno lo puede creer aquí, uno lo puede entender como información, pero es otra cosa aceptarlo en nuestro corazón, recibirlo como nuestra fe. Amén. Entonces Pablo empieza hablando con estos hermanos y les dice, ustedes han sido llamados a la libertad. Ya estamos libres del efecto del pecado, de la condena del pecado. Y dice algo interesante, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros. Antes de ser salvos, estábamos esclavizados por nuestros propios deseos. La carne se conoce este concepto en la Biblia. No teníamos otra alternativa. Cuando estábamos en pecados, cuando estábamos en las tinieblas, eso era nuestra vida. Éramos prisioneros del pecado. Cristo nos da esa liberación. Entonces, pasó el tiempo y Dios empezó a obrar en nuestros corazones y descubrimos que el pecado es horrible. Podemos decir que el pecado apesta. Cuando nos lleva hasta donde puede llevarnos, entendemos que es algo que puede destruir nuestras vidas. Llegamos a entender que puede arruinar las relaciones que tenemos. El pecado mata la alegría. El pecado lleva a la gente a un estado de estar en bancarrota espiritual. Destruye familias, destruye matrimonios, arruina a los niños. Resulta que mentalmente nos pone en confusión y algunas enfermedades físicas son el resultado del pecado.
Pero alabado sea el Señor, nosotros, según lo que está diciendo Pablo aquí, estamos libres de estas cosas. Amén. La libertad, por lo tanto, no es licencia. Hay que entender eso. No es licencia para pecar, pero es libertad del pecado. Es decir, ya no tiene el mismo afecto, influencia, poder contra nosotros. Tenemos un poder nuevo en nosotros y lo podemos ver aquí. ¿Qué es lo que el Señor busca de nosotros? Fíjense que Pablo al escribir está tratando de tratar con un detalle, un problema que existía en la iglesia. Primero, libertinaje. No sé si lo necesito explicar. Es sentir, pues ya que estamos libres del pecado, ya que nos perdonó, pues puedo seguir pecando. Porque, en fin, ¿no? Donde existe el pecado, aún existe más la gracia. Y es cierto, pero no es para hacerlo cuando nos dé la gana. Tenemos que luchar contra la tentación. Tenemos que luchar contra la influencia del mundo, de los que nos rodean. Pero eso no nos da licencia, eso no nos da libertinaje para hacer lo que queramos. Entonces Pablo aquí está viendo ciertas cosas y está tratando con ellas. Y fíjate lo que dice aquí, porque toda la ley, y aquí habla del Antiguo Testamento, se cumple, toda la ley se cumple en esta sola palabra. Fíjense, hermanos. No sé si has visto qué tan grande está el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros hay? Si tú pones tu Biblia así, la mayoría de la Biblia, de lo que está escrito, es el Antiguo Testamento. No está hablando aquí solamente de los 10 mandamientos. Ya vimos hace unas semanas atrás que había más de 600 reglas, restricciones, ¿no? Leyes. Hicimos ese experimento hace unas semanas donde les dije, mira, si tenemos que cumplir con la ley, y no estoy diciendo que está mal, la ley nos habla de la santidad de Dios. La ley, según Pablo, es bueno, pero el problema es que no lo podemos cumplir. Más bien, ni lo podemos recordar. Aquí hay alguien que pudiera decirme, poniéndose de pie, cuáles son los 10 mandamientos. Ya lo hicimos la otra semana, pero quería ver si alguien fue a estudiar un poco. Yo ni los puedo recordar, más bien cumplirlas, ¿no? Y no habían solamente 10, había más que 600. Reglas, ritos, ceremonias. No se puede cumplir, ni se puede recordar más bien. Entonces, Pablo aquí nos dice algo interesante, que toda la ley se cumple en esta sola palabra. Ahorita van a ser expertos de la ley. Les voy a convertir en expertos de la ley a cada uno de ustedes. ¿Qué es? ¿Cómo se cumple toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento se puede reducir a estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el requisito del Antiguo Testamento. Y Pablo estaba haciendo algo interesante aquí, porque recuerda que había aquellos que profesaban y que eran muy celosos por cumplir la ley. Entonces, si es cierto, si tienen celos para cumplir toda la ley, pues entonces esto es la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso es imposible si primero no amas al Señor con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, con toda tu alma. La relación que tenemos los unos con los otros
tiene en este plano, este nivel horizontal, en donde vivimos, está relacionado con la relación vertical que tenemos con Dios Padre. Tuve el privilegio ayer de casar a unos jóvenes, y me dio mucho gusto poder participar. Ellos les pedí como unos 2, 3 sesiones de consejería matrimonial. Y una de las cosas que hablamos es lo que dijo Jesús, que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Que las esposas deben someterse a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cómo puedes someterte a tu esposo si no te has sometido a Cristo? ¿Cómo puedes amar a tu esposa si no amas a Cristo? Entonces la relación vertical con Dios nos habla de qué tan sano va a ser nuestras relaciones en el plano horizontal. Es decir, que nuestras relaciones tienen todo que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, primero hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, 100%. Y si eso es cierto, también nuestra alma, también nuestras fuerzas, también nuestra mente. Y si eso es cierto, automáticamente vas a amar a tu prójimo. Recuerda que se acercó un joven abogado a Cristo, tratando de a ver si Jesús pudiera darle una respuesta correcta según el Antiguo Testamento. Le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿O cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces uno tal vez pensaría, no, pues no hay que robar, no hay que mentir, no hay que usar el nombre del Señor en vano. Y uno puede empezar a decir ciertas cosas, pero Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu alma, mente, fuerzas y tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor que preguntó la pregunta, inicialmente dijo, pues todo lo he hecho, yo amo a Dios, pero con todito. Ah, sí, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué? Pues I love you, but I don't love you that much. Te amo, pero no te amo así tanto. Espérame un momento. ¿Cuál es el problema? Se fue triste porque era alguien rico y no podía dar lo que Dios le había dado, más bien. Si tienes riquezas, hermano, no es pecado. Es el amor al dinero que es el pecado. Y es posible, y este hombre nunca lo supo, que pudiera haber sido salvo y aún regalando o dando todas sus riquezas a sus prójimos, que el Señor tal vez, yo me imagino, es mi opinión, lo hubiera dado más porque ya es Él un conducto por lo cual Dios puede bendecir a otros, cumpliendo con la ley. Es posible que le hubiera dado más. No te das cuenta de vez en cuando que los que entre nosotros tal vez tengamos más recursos que otros, que es posible que Dios sabe con quién, porque nosotros cuando nos da tanto lo compartimos. Y Él sabrá, el Señor sabe con quién puede dar, porque el que no va a compartir, pues como que no sirve para amar a su prójimo, ayudar por lo menos. Entonces el hombre se fue triste, no entendió que toda la ley, todo lo que pide Dios, se reduce a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiero que veas a tu prójimo y dile, te amo. No soy yo el que lo dice. No me vean así medio raro, yo no lo estoy diciendo. Es el Señor que lo dice.
Y si debes amar a tu prójimo, pues claro, debes amar a tus hermanos que están aquí en la iglesia, debes amar a tu esposo, debes amar a tu esposa, debes amar a tus hijos, debes amar a tu vecino, debes amar a tus colegas, debes amar a cuate ese que te cortó en el 91 Freeway. El otro día, viniendo al estudio bíblico, ahí donde se cambia el 60 al 215, ahí donde están todos los puentes, y de repente todo el tráfico viene parando, ¿no? Y había un camión que se había descompuesto a un lado, entonces al lado de la carretera, entonces había un camión al lado mío, pero como él estaba tan grande, yo no veía que estaba bloqueado su carril o donde estaba manejando. Entonces de repente como que se empujó para mí y yo le hice rápido así, y cuando vi me tocó el claxon y esos trucks se pueden espantar, ¿no? Y que me manda el famoso águila americano, the American Eagle. Ya saben lo que es, ¿verdad? No es esto. Y yo dije, ¿qué debo hacer? Quería, porque se fue adelante de mí, quería buscarle, decirle algo. Y lo bueno es que estaba hablando con un amigo cristiano en el teléfono en ese momento, y es posible por eso no lo vi. Y me dijo, no, Robert, no, déjalo ir, ama a tu prójimo. Y dije, la lección es para mí. Y yo no lo conozco, pero era muy amable porque me saludó con el famoso águila americano, ¿no? Entonces, hermanos, esto quiere decir que cumplimos con toda la ley, según lo que dice aquí Pablo, cuando amamos a nuestro prójimo. Entonces, prepárense, hermanos, porque les voy a dar a cada uno de ustedes un certificado que son expertos del Antiguo Testamento, y si me pueden decir la única palabra que puede resumir toda la ley, dímelo ahorita. Amor. A ver, dilo. Okay. Al salir te van a recibir un certificado que son expertos o eruditos, así se dice, scholars del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo ven? Amor es la palabra que resume toda la ley, no el legalismo. Amor. Y fíjense, hermanos, que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, no hay una palabra más alto también que el amor. El Señor dice que mis discípulos, el mundo van a reconocer que son mis discípulos por el amor que tienen entre unos con nosotros. Qué increíble que es el amor, porque es el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito para que el que creyera en Él no perezca, pero que tenga vida eterna. Es el amor que motivó al Señor a enviar a su Hijo a la cruz. Es el amor en el cual Jesús pudo aguantar todo lo que sufrió en la cruz. Es el amor que lo impulsó. Es el amor, hermanos, que tiene valor entre nosotros. Todo lo demás no importa si no tienes esto. Todo lo demás puedes darle una vuelta a toda tu Biblia y puedes tener mucha información en tu cabeza, pero si no tienes amor, Pablo lo dice en 1 Corintios 13, no eres nada. No sirve. Puedes entregar a tu cuerpo que se queme, pero si no tienes amor, no importa. Puedes hacer cualquier cosa, pero si no está motivado por amor, en los ojos de Dios no tiene valor. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿por qué menciona esto Pablo? Lo que está aquí en el versículo 14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aparentemente hubo en esa iglesia contenciones.
Aparentemente había una gran necesidad en estas iglesias de ejercer el amor, porque Pablo da a entender que había peleas, había amargura, había contiendas. Fíjese el siguiente versículo, el 15. Can we switch? Thanks, guys. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Esto me hace entender que hay una explicación porque usa la palabra pero. Antes hablaba de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí habla de que se están mordiendo, devorando los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que había entre ellos peleas y la idea aquí probablemente es que había fuertes contenciones con los que venían con los requisitos de observar el sábado y la circuncisión. Los legalistas estaban teniendo problemas con los que vivían en libertad y se estaban discutiendo, estaban argumentando, estaban peleando. Ahí lo dice, ¿no? Y no había amor. No sé, muchos posiblemente han experimentado con lo que se llama peleas en la iglesia, lo que dicen church fights. Que muchas veces las iglesias se dividen porque no se pueden poner de acuerdo sobre doctrina, posiblemente en este caso sabemos lo que es, pero puede ser cualquier cosa. Iglesias se pueden destruir. Fíjense que usa Pablo aquí a entender cuando habla de que se muerden y se devoran los unos a los otros, está usando una imagen de animales. Te conviertes en animal. Imagínate. Eso es la carne. Esa es la naturaleza pecaminosa de lo que es capaz de hacer. Es totalmente destruir. ¿No lo ven así, hermanos, lo que está pasando? Por eso lo menciona. Había entre ellos fuertes contenciones, amargura, resentimiento, discusiones, insultos, ofensas, maltrato, chismes. No lo está diciendo nada más porque sí, está diciendo porque este es un problema. Y decimos que conocemos el amor de Dios, pero si no lo puedes mostrar que conoces el amor de Dios y que estás agradecido por experimentar el amor de Dios con tu prójimo, hay un gran problema y se tiene que corregir. O es posible que ni conoces a Dios. Yo no soy tu juez. El Señor es. Solamente existen dos cosas. Bueno, tres. Si andas mordiendo y devorando, ¿qué quiere decir? Si andas destruyendo, consumando a otros como animal, estás viviendo en la carne. Es posible que no tienen buen maestros en la iglesia o un buen pastor que te lo diga, que esto no es correcto. Esto se puede corregir. La ignorancia se puede corregir. Bueno, ya saben, esto no es correcto entre nosotros. Número 2, es posible, hermanos, que no conoces a Dios. Entonces uno es ignorancia, otro es que no conoces a Dios. El otro es que estás en la rebeldía. Conoces, pero no te importa. Cualquier caso es grave. Pero uno solamente puede corregir y restaurar y reconciliarse con tomando una decisión
entendiendo lo que Dios pide de nosotros, es amarnos. Y especialmente si nosotros decimos que lo amamos a Él. Porque la Biblia, según 1 de Juan, dice que nosotros lo amamos porque primero nos amó. Amamos a Dios como una respuesta a su amor. Hablando de bodas, hablando del amor, no sé, hoy día las cosas funcionan un poco diferente, posiblemente en el pasado, más bien ahí por la generación de mis papás, no tanto lo mío. Siempre era el hombre primero que buscaba tratar de persuadir a la mujer de que él es buena onda y que mírame a mí. Hoy día puede ser al revés también. Pero no existe el amor, sino que alguien primero lo inició. En nuestro caso como cristianos, cuando todavía éramos pecadores, cuando aún éramos enemigos contra Dios, Cristo murió por nosotros. Él inició esta relación de amor. Entonces, conociéndolo, conocemos el amor. Y conociendo el amor, lo compartimos. Es como vivimos. Es lo que está diciendo aquí. Pero se muerden y se devoran unos a otros. Tengan cuidado de que no se consuman unos a otros, así como animales. Es lo que está diciendo Pablo, usando la palabra de muerden y devoran. Fíjense, hermanos, escuchen atentamente esto conmigo. La discusión, el argumento sin amor da como resultado una fricción continua. ¿Quieres terminar con la fricción? Deja de discutir y en vez de discutir, amar. Ay, tan fácil te lo pones ahí, pastor. Sí, porque así tan fácil es. Porque hay que entender como iglesia, y si no te lo han dicho, tú tienes libre albedrío. El diablo no te forzó a hacer nada. Te puede tentar, te puede persuadir, pero no te puede hacer que tú no tengas amor. Es nuestra decisión. Y hay que decidir. Y una de las cosas que debe suceder en un sermón, y yo sé que muchas veces, y tal vez ya ustedes que han estado aquí, yo no tengo muchos llamados al altar. Muy pocas. ¿Saben por qué? Porque el altar es este momento en el cual estás escuchando la palabra de Dios, debes estar tratando con tu corazón y debes estar decidiendo, este mensaje no va de acuerdo con lo que quiero hacer, o no me gusta y no es lo que dice, o tú estás aceptando la verdad, porque la fe viene por oír, el oír la palabra de Dios, y ahí mismo en tu corazón Dios está tratando contigo y tú estás diciéndole a Dios, sí o no. Con permiso. No sé. Pablo aquí nos está diciendo que no somos libres para atacarnos. No somos libres para destrozarnos los unos a los otros. Ten cuidado que no signifique eso lo que está diciendo entre nosotros. Porque entonces destruyen su compañerismo por completo, sea amistades, sea un matrimonio, sea el convivio y el compañerismo en una iglesia. Es lo que quiere Satanás. Si tenemos esa actitud, en un poco de tiempo nos acabamos. Entonces, ¿dónde estará nuestra preciosa libertad? ¿Te das cuenta? Están peleando por tener libertad, pero no entienden que esa libertad no puede existir sin amor. ¿Dónde estará entonces esa libertad que tantos están luchando por obtener? No lo puedes conseguir
si no te orientas hacia la gracia. Hay que tener más gracia. ¿Qué es la gracia? Pues es el medio por donde somos salvados. Somos salvados por la gracia a través de la fe. El Señor nos da su favor inmerecido. Por eso les dije al principio, ¿lo recibimos o no? No lo merecemos, no lo puedes comprar, no hay nada digno en ti por el cual el Señor te lo da, es simplemente un favor inmerecido de Dios. La salvación es un regalo y lo único que puedes hacer es recibirla. Y si lo has recibido gratuitamente, entonces debes también compartirlo gratuitamente. Es importante, hermanos. Estamos viviendo en tiempos en donde no hemos aprendido. ¿Saben lo que dice la Biblia si nos ofendemos? Que debes ir con la persona que te ofendió. ¿Por qué tiene que ir la persona ofendida con la persona que ofendió? Porque es posible que la persona que ofendió ni sabe. Y si sabe, más bien debes ir. Porque si no cortas ahí, en ese momento, ese problema, y lo que pasa muchas veces en nuestro tiempo es dejamos las cosas y crecen y crecen y crecen hasta que hay una explosión y ya no se puede recuperar. Lastimaste y destruiste algo por no hablar en amor. No estoy hablando de discutir, no estoy hablando de argumentar, estoy hablando de amarse los unos a los otros. Y si alguien te ofendió, hay que decirle. Oye, no me gustó lo que dijiste de mi panza, como que enfrente de todos. No, yo no hablo de mí. Muy poco. Fue por la barbacoa de anoche. Hermanos, si alguien te ofende, es tu responsabilidad ir con ellos solo. Decirles, eso es lo que pasó, necesito una explicación, por favor. Y si fue cierto, la persona que ofendió debe pedir perdón. Amén, gracias. La persona que ofendió debe pedir perdón y reconciliarse. No ir corriendo a todos, porque muchas veces sucede en la iglesia, no lo vas a creer, que fulano pastor hizo esto, hermanita acá, no lo vas a creer. Entonces de repente toda la iglesia sabe, menos los dos arreglando el asunto. Jesús dijo que eso es el remedio. Busca al que te ofendió y trate con la situación. Y si no funciona eso, si no se arrepiente el que ofendió, recordando que el que ofendió posiblemente no sabe que lo hizo, pero si sabe que lo hizo, es peor todavía. Y debe ser también enfrentado, pero en amor. Si no funciona eso, ¿qué dice la palabra? Búscate algunos ancianos de la iglesia. Hermanos maduros, hermanas maduras en el Señor y que conocen la palabra y que tienen amor y gracia en sus corazones y con ellos traten la situación. Posiblemente salvarás esa relación. La idea es ganarlos, hermanos, ¿no? La idea es que sin amor no podemos ganar a los que tienen una posición opuesta a la nuestra. La idea es ganarnos, no perderlos. ¿Cuántas personas se ha perdido el beneficio y la bendición del Evangelio porque queríamos estar en lo correcto? En inglés se dice, I want to be right, it doesn't matter the cost. Quiero estar bien, quiero tener
La razón no importa el precio. Soberbia, hermanos. Orgullo espiritual es lo que Dios odia. Lo que busca el Señor es humildad. Y no podemos acercarnos a Cristo sin humildad, porque es donde entramos a la salvación. Es primero reconocimiento de nuestras ofensas contra Él, la confesión de nuestros pecados. Todos, díselos. ¿No lo has hecho? Te limpia, hermanos. Señor, es que hice esto, que tonto, que baboso, que no sé cómo quieres decirlo, pero mira, aquí hice mi error, aquí ofendí, aquí hice lo que quise. Perdóname, en serio, Señor, porque ese pecado te va a llevar a la destrucción. Ese pecado te va a llevar al infierno. ¿Sabes lo que dice el Señor que hará? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y nos arrepentimos, es decir, que llegamos a un lugar en donde ya tenemos que cambiar, porque la dirección en donde vamos nos va a llevar a la destrucción. Es decir, que hermanos, ya no te cansaste del pecado, ya no te cansaste del odio y de los resentimientos y la amargura. El Señor te permite llegar hasta abajo. O posiblemente escuches lo que dice el pastor y evitas ir tan lejos, y en este momento te das la vuelta. Algunos, híjole, ¿hasta dónde han llegado? El pecado puede llevarte a lugares que nunca te imaginaste. Bueno, al infierno, pero mientras aquí ya se convierte esta vida en un infierno. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque es importante, hermano. Y hay una clave aquí muy importante. Y con eso vamos a terminar. Quisiera darles 2 ejemplos. Primero, ¿qué dice el versículo 16? Como manera de contestar lo que dice el 15. Digo pues, vivan según el Espíritu. Vivan pudiera ser traducido también caminen. También puede usar permiten ser guiados, ¿no? ¿Por qué lo dice si no es una opción? Porque la otra opción es ¿qué? Morder y devorar los unos a los otros. Porque como cristianos tenemos opciones. Existe una alternativa. Y es, vivan según el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Les quiero dar unos 2 ejemplos y con esto terminamos. Dice el 17 también, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. ¿Se dan cuenta que hay oposición? La carne en oposición al espíritu. ¿Qué están haciendo? Chocando. ¿Qué están haciendo? Están en conflicto, en contienda. ¿Qué están haciendo? Peleando. Están en guerra. El Espíritu de Dios en ti como cristiano contra los deseos de la carne. Están en guerra. Por eso hay tanto ansiedad muchas veces, porque estamos en pelea y hay que entender que estamos en pelea, pero tenemos que dejarnos, tenemos que someternos al Espíritu o dejarnos ser guiados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu. Es una decisión que tienes que tomar. ¿Qué te va a influir? ¿La carne que te lleva a la destrucción o el espíritu que te lleva a amor? Es una decisión y alguien te lo tiene que decir, porque si no, ¿qué será de ti? Una canción de Jesús Romero, creo que se llama. ¿Lo conocen, hermanos? ¿Qué será de mí si no fuera por Jesús? Entonces,
quiero que vean esto conmigo y por favor tengan un poco de paciencia. Quiero que consideren esto, que nosotros podemos rendirnos al Espíritu. Los creyentes, todos tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Entonces no estamos solos. Hay una fuerza en nosotros. Le voy a dar 2 ejemplos. El ejemplo de la ley la ley física de la gravedad. A ver, ¿aquí alguien conoce esa ley? Lo explico si me permiten. Muchas personas probablemente no piensan en eso a diario. Es decir, muchas personas no piensan que de la ley de gravedad. Déjame tomar esta agüita. Espérame, porque voy a usar el vaso como ejemplo. ¿Qué saben de las ciencias, hermanos? Las leyes físicas operan, están en operación, aunque yo no quiera. ¿Por qué no se cae el vaso? Porque lo estoy deteniendo con una fuerza más poderosa que la gravedad en el momento. Y en el momento que lo suelto, bueno, yo no quiero que se caiga. Pues, levántalo. El pecado es una ley espiritual. ¿Qué hace esto con tu vida? No lo puedes ganar a través de tu propia fuerza. Es imposible. Es más fuerte que tú. Voy a pensar muy fuerte. I'm going to have positive attitude. Voy a tener una actitud positiva. No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. ¿Por qué no funciona? Porque es un poder más fuerte que me lleva para abajo. La gravedad como el pecado. Y aquí vemos entonces que caemos, nos afecta la gravedad todos los momentos de nuestra vida, aunque no lo pensamos. Los objetos se estrellan contra el suelo y no salimos volando al espacio cuando saltamos en el aire. Si yo me salto, regreso. ¿Por qué? Todo lo que sube debe bajar. Tiene mucho sentido para todos porque desde el día que nacimos hasta ahorita estamos unidos con la superficie de la tierra. Amén. Sin embargo, si existe una fuerza mayor de la gravedad, ese objeto puede vencer la gravedad en el mundo físico. ¿Sabe lo que pudiera hacer, hermanos? El empuje de un cohete. ¿No conocen el trabajo de Elon Musk con su famosa compañía SpaceX, que ya le gana a la NASA porque puede construir un cohete a solamente 25% del precio de la NASA, que es del gobierno? Tiene sentido, mucha corrupción en el gobierno, pero él puede subir un cohete y bajarlo para usarlo de nuevo. ¿Cómo es posible? Con la potencia del cohete. En inglés se llama thrust. Fíjense, hermanos, para nosotros, cuando tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, también tenemos una ley espiritual que puede oponerse al pecado. Es decir, que el Espíritu Santo es más fuerte que la carne. ¿Saben cómo sé yo eso? Porque cuando Jesús murió y fue sepultado por 3 días, se levantó de entre los muertos. ¿Sabes cómo se levantó? El poder del Espíritu Santo.
la palabra del Señor y se levantó. Y ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros. Y podemos conquistar con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, la vida de pecado. No es algo imposible con Dios. Otro ejemplo le voy a dar. ¿Conocen otro ejemplo de la ley física de la radiación? ¿No han ido para que le hagan radio X o te ven las muelas? Y te das cuenta que se ponen un chaleco para protegerte contra los rayos de radiación. Déjame nada más explicar esto un momento. La radiación daña las células que forman el cuerpo humano. A niveles medios pueden provocar náuseas, dolores de cabeza, vómitos y fiebres. A niveles altos pueden causarle la muerte y causar daño a sus órganos internos. Es algo que te puede dañar. La radiación, la gravedad, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden oler? ¿Lo pueden saborear? Sabe a gravedad o sabe a radiación. No los ves porque son leyes físicas. Pero créeme, hermanos, que existe una ley espiritual con más potencial que ninguna ley física, porque todo lo físico un día va a desaparecer, pero las leyes espirituales son eternas. Y Nicodemo no entendió cuando Cristo le dijo, es necesario que nazcan de nuevo. ¿Y eso cómo puede suceder? Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y no entendió nada. Entonces le dice, mira el viento, viene y va cuando quiere y como puede, y vemos que los efectos del viento, ¿lo pueden ver? No, solamente los resultados. El Espíritu Santo, hermanos, para que entiendan, es un poder en nosotros espiritual, pero tiene más impacto que los leyes físicos y nos da vida eterna. Y nosotros tenemos ese poder en nosotros. Entonces, vamos a ver si podemos entender el versículo 18 otra vez. Dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, no están ya sujetos a la ley o el poder de la ley que nos causa condena. Igual que el 16. Digo pues, vivan o caminen según el Espíritu. ¿Qué significa vivan? Es caminar, indica acción continua, que continúa. Nos habla aquí de el deseo de seguir, de ser dirigidos. Entiéndenme, nosotros seguimos el Espíritu por una fe que obedece. Me gustaría usar un ejemplo aquí. A ver, Olga, ven aquí un segundo. En el otro sermón tenían los niños, pero aquí voy a usar a la hermana. Tenemos que entender que el ser guiados, ponte aquí al lado mío, hermanita. Ser guiados implica la voluntad de ser dirigidos. Ser guiados implica seguir la voluntad de otra persona. Significa dejarse llevar a un lugar. Entonces, hermano, le voy a tomar de la mano, de esta mano, y te voy a llevar acá. ¿Me sigues? Mira, vente. Vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a bajar aquí, con cuidado, con cuidado. Ok, vamos para acá. Ok. ¿Cómo estás? Ven, vamos acá. Sí. Gracias. ¿Cuál fue lo difícil? ¿Por qué fue tan fácil eso? Porque cooperó. Se permitió dejarse llevar.
Eso es lo que debemos hacer con el Espíritu Santo. Ahorita quiero que resistes con todo tu poder. Dame la mano. Dame la mano. Ven, ven, ven. Gracias, hermano. No dejemos que el enemigo nos confunda, hermanos. Debemos someternos. Queremos dejar que el Espíritu nos lleve donde quiera y siempre será vida. Y siempre será amor y gozo y paz. Pero si quieres seguir en la carne, pues si seguimos el siguiente versículo te va a decir, y nos vamos a ver el versículo 19, no sé si lo tienes, hermano. 19. Fíjense lo que sigue. Ok, ¿quieres seguir en las obras de la carne? Bueno, se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Las obras de la carne se manifiestan, está dos veces, 21, envidias, homicidios, borracharas, orgías, cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes le he dicho, que los que participan tales cosas, no que heredarán el reino de Dios. Tenemos la opción, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Hicimos el esfuerzo, Señor, para entender y explicar estas cosas. Pero llegamos a la conclusión que es una decisión que debemos tomar contigo. Lo tomamos obedientemente por fe, en someternos al Espíritu Santo para que nos guíe. Claro, tenemos la alternativa también de resistir y de llevarnos por la carne, la cual nos compara los hechos como los de los animales. Señor, queremos seguirte. Buscamos servirte, Señor. Y si hay alguien aquí hoy que no ha tomado esa decisión, que necesita tomarla de nuevo, yo pido, Señor, en este momento que ahí donde tú los ves en sus corazones, puedan decirle al Espíritu Santo que sí, me dejo ser guiado o guiada por ti. Te sigo libremente, voluntariamente. Me rindo. Llévame, Señor, a la reconciliación. Llévame, Señor, a la restauración. Llévame, Señor, a confesar. Llévame, Señor, a arrepentirme. Llévame, Jesús, a donde quieras, a vida y a paz y a gozo. Es nuestra decisión. Es nuestro compromiso contigo. Que sea siempre lo correcto, Señor, te pedimos. Y lo hacemos solamente por tu gracia. Y lo hacemos, Señor, por fe. Gracias, Señor. Levántanos, Señor. Permítenos crecer en nuestra fe y como iglesia. Y te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.